Ya he cantado. Aquí aparece el de... Askurukipan, takenitaki. Askirkipanaya tichiri. Askirkipanaya tichiri. Machajatanao. Askirkipanaya tichiri. Pachao, pachao, kaltaintakuma. Ya es hora, el gallo ya está cantando, ¿no? Hayin tañan takini, ¿ya? Hayin tañani. Todos enciendan sus micrófonos. Canta ese micrófono, muy bien. Ya, takin, hayin tañan. Maya, paya, kimsa. Jupa, polila, japoniwa. Mahanka, Bliki, muy bien. ¿Ya? Van a seguir practicando. Está en plataforma, ¿no ve? El enlace del video y la letra, ¿no? Para que practiquen, ¿ya? Van a practicar, ¿ya? Wali, kumaha, saranda aquí niña ya te pago. ¿Vamos a entrar? Estamos con lo que son los pronombres interrogativos, ¿correcto? Sí. ¿Wali, Kit? Sí. Muy ¿No bien. vas a entrar? Entonces, entrar. hemos visto estos pronombres, ¿no? El kuna hemos visto, ¿no ven? Sí. ¿Qué preguntas hemos hecho con esto? Kuna sutimaja, ¿no ven? Acá kunasa, ¿no ven? Kaya kunasa, ¿no ven? Entonces, hemos dicho, para trabajar con los sufijos o pronombres interrogativos, necesitamos de este sufijo, ¿no? Que sirve para hacer preguntas, ¿ya? Para eso sirve. Solamente para sufijos posesivos. Ahora vamos a ver el sufijo o pronombre kiti. ¿Qué significa kiti? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. Entonces, en base a este pronombre, vamos a formular la pregunta, ¿no? Kiti sa. ¿Ya? Pero ya hemos aprendido pronombres personales, ¿no ven? Juma, jupa, jiwasa, ¿no ven? Naya, juma, jupa, jiwasa. Hemos aprendido, ¿no ven? Sí. ¿Ya? Entonces voy a decir jupa. ¿Qué sería jupa? Él o ella, ¿no ven? Él. Jupa, kitisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Quién es él? ¿Ella? ¿Quién es él o quién es ella, ¿no ven? ¿Ya? Sí. Jupa, kitisa. ¿Ya? Estoy preguntando de una tercera persona. ¿Ve? Jupa, kitisa. Entonces, la respuesta, digamos, Jupa, vamos a utilizar nombres, ¿ya? Porque no sabemos familia todavía, ¿no? Jupa, no sé, Marcelúa, ¿no? ¿Ya? Ay, Jupa, no veo. simplemente estamos afirmando, ¿ya? Ahora yo podría decir en castellano, ¿sí? Jupa, Marcelúa, ¿no? Sin fonetizar esto, sin aimarizar el nombre, ¿no? El nombre propio, mayúscula. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende?
Ahora más adelante, cuando sepamos familia, diremos, ¿no? Jupaj tatajao, jupaj hilajao, jupaj monirejao, jupaj sulcajao, jupaj cuyacajao, ¿no ve? Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Solamente esto. ¿No ve? Aquí estamos utilizando con nombre. Luego hablaremos del sujeto. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Amuy asiti. Quizá, ¿Ya? quizá. Muy bien. Jupaj Tisa, Jupaj, no sé, Romanúa, Jupaj María, Jupaj Amalia, Jupaj Fernando, Jupaj Merio, ¿no? Entonces, por ahora, solamente así. ¿Ya? A ver. Ahora, vamos a hacer otra variante, con Kitty también. Hay un sufijo que es inki. ¿Ya? Sufijo inki. Con este sufijo se pregunta, por ejemplo, ¿no? Ahí está el inki, ¿no? Tinky, Kitinkisa. kitinky. ¿Han escuchado esa pregunta? Sí. ¿Qué ¿De significa? quién es? ¿De quién es? ¿No? ¿De quién es? Kitinkisa. Entonces, esta pregunta, ¿no? Estamos conjugando con el sufijo inki, que significa ti, ¿no? El sa, que sirve para hacer preguntas. Y aquí también puedo poner un elemento, que sería en este caso el pronombre demostrativo, ¿no ves? ¿Se recuerdan qué significa acá? Esto. Esto, ¿no? Entonces yo puedo decir, acá kitinkisa, ¿no? Yo muestro, ¿no? Acá kitinkisa. ¿Esto de quién es? ¿De quién es? Ajá. Y la respuesta va a ser ukaj, ¿no ve? Ukaj, digamos, como yo estoy agarrando, entonces, humankiwan, ¿no? ¿no? Kuma, ¿no ve? Ahora, el inki y el wa, ¿no ve? ¿Y eso qué significa, Yatsiri? Hemos dicho, de. De ¿Sí? ¿Eso es tuyo? Sí, eso significa. está afirmando, Acá ¿no? kitinkisa, ¿no? ¿Esto de quién es? ¿No? Ukaj, humankio. Pero puede ser, o sea, esta respuesta va a depender mucho, ¿no? Esto yo puedo cambiar, ¿no ve? Si yo tengo aquí en mis manos, ustedes tendrían que decir uka, ¿no ve? ¿No ve? O está aquí alejado, ¿no? Digo, kayak kitinkisa, ¿no ve? Pronombre demostrativo, ¿no ve? Entonces ustedes dirán, kayak, no sé, pues, Marcelo Unkiwa, ¿no ve? O Nayankiwa también, ¿no? O Nayankiwa, o Tatajankiwa, Hilajankiwa, Pisijankiwa, Anojankiwa, ¿no ve? Entonces aquí va a cambiar de acuerdo al contexto, ¿ya? Y este inki en la respuesta. Ahora este sa, como es pregunta, aquí es afirmativo, wa, nada más. Entonces, ¿qué puede cambiar? El pronombre demostrativo. ¿Queda claro? ¿Amuy asiti? Quizá. Walik, muy bien. Estas dos preguntas con Kitty vamos a hacer por ahora, ¿ya? Más adelante haremos otras preguntas más. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver. Ausberto Aguilar, ¿Guactati? Pierina. Pierina, Askerukipan. Hola, hola, ¿me escuchan? Quizá. Ya, Pierina, Askerukipan. Askirikipanaya tichiri. Kamisaki, Waliki, humasti. Kunas Nayah Walikiraki, Kunas Sutimaham. Ayak sutijaja, pirinawa. Waliki, acá Kunasa Pierina. Ukaja, Pancagua.
Ya. Jupaj Kitisa. Jupaj Kitisa. Upaja. Diego Lagua. Ah, Waliki. Sí. Em, Esto también se inscribir, pero ya no entra a YouTube. acá Kunasa. La primera clase dice así, YouTube. Acá Kunasa. No, en su colegio, pues. La Pisagua. Upaja la Pisagua. Sí, no sé, de las exploraciones. Apaguen su micrófono. Es su micrófono, Acá no me deja Kitingisa. escuchar. Los micrófonos, por favor. Acá Kitingis-Pirina. Upaja. Humankiwa. Ah, Waliki Kuyaka Pirina. Kisinkama. Chiquisin Kamay Yetichiri. Waliki, muy bien. Ya. Entonces, ya más o menos estamos ya alargando nuestra conversación. Y de hecho podemos preguntar lo que sea con estos pronombres interrogativos. Bien, eso con el pronombre interrogativo Kitty. Ahora vamos a aprender otro pronombre que sería kauka. ¿Ya? ¿Qué significa kauka? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ya? Ahora, para que sea cuánto es, ¿no? Necesitamos sa, ¿no ve? ¿Ya? Kaukasa significa cuánto es, ¿ya? Cuando queremos preguntar cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al mercado, ¿no? Entonces preguntamos, kaukasa, ¿no? Esa es la pregunta más corta y directa, ¿no? Kaukasa. A ver, antes que me pase, el precio es chani, ¿ya? Chani, eso es precio. Precio, ¿ya? Entonces, lo correcto sería chanipaj kaukasa, ¿no? Su precio, ¿cuánto es? ¿Sí? Pero generalmente se pregunta de forma directa, ¿no? Kaukasa. ¿Ya? Kaukasa. Por otro lado, yo puedo especificar, ¿no? Aquí puedo especificar. Acá, digamos, quiero comprar, no sé, acá chuño, digamos, ¿ya? Chuño, ¿no? Acá chuñón, chanipaj, kaukasa. Eso sería la pregunta completa, ¿no? Estoy especificando. O esto puede ser uka, ¿no? Depende, ¿no? Micrófonos, por Si está favor. en el muestreo, en el mostrador, ¿no? Pues yo tengo al alcance, digo acá, ¿no? O tal vez no está a mi alcance, ¿no? Uka, ¿no? Uka chuñun chanipaj kaukasa, ¿no? O puede ser cualquier otro producto, ¿no? Pues van a comprar al mercado, a ver qué más pueden comprar, no sé, pues ropa, digamos. Entonces, uka y sin chanipaj kaukasa, ¿no? Entonces, esto va a cambiar de acuerdo al contexto del pronombre demostrativo. También esto va a cambiar, pero esto no va a cambiar, ¿no? Chanipa, su precio, ¿no ven? ¿Sí? Su precio. Kaukasa, ¿cuánto es? ¿Ya? Ahora, muchas veces no se expresa de esta forma, sino directamente esta forma para saber el precio. O incluso, ¿no? No se pregunta con kaukasa, sino chani. Chani pasti, ¿no? Su precio, ¿no? Entonces, el isti todavía no hemos aprendido, entonces ya vamos a aprender más adelante. Con eso vamos a preguntar. ¿Ya? Hemos aprendido en la anterior clase. ¿El isti? Sí, el isti. Ah, ya, perfecto. Entonces, hemos dicho el isti significa y en pregunta. ¿Ya? Esto significa. Entonces, esto, isti, precisamente, no se utiliza con pronombres interrogativos. Va con cualquier palabra, ¿ya? Con cualquier sustantivo, ¿no? Entonces digo chani, ¿no? Chanipa, su precio, ¿no? Isti, ¿no? Y su precio, estoy diciendo, ¿no? Que está el sufijo posesivo, ¿no? Su, ¿no? ¿Ya? Entonces así se utiliza el isti, ¿ya? Entonces aquí estamos utilizando el aupa, ¿ya? Eso sería una de las aplicaciones de lo que sería el aupa, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, otro creo que igual hemos visto en la anterior clase, tiene que ver con las cantidades, ¿no? Por ejemplo, humaj, ¿no ve?
hemos dicho, Pauka maranitasa, ¿no? Maranitasa. Ya, pronombre personal, tú, ¿no ve? Pauka, ¿cuánto? Aquí estoy diciendo año, ¿no ve? Mara. La terminación siempre va a ser nitasa. ¿Ya? ¿Tú cuántos años tienes? ¿No? La respuesta va a ser, digamos, Nayaj, Kimsatunga, Kimsani, Maranitwa. ¿No? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Yo tengo 33, esto es cantidad, ¿no? Mara, también la terminación nita, ¿no? Solamente con edición. Y aumentamos el wa. El sa es para preguntas, ¿no? Esto sería para preguntar la cantidad de algo, ¿no? En este ejemplo estamos preguntando edad, pero yo podría preguntar cualquier cosa, ¿no? Simplemente vamos a cambiar esto, ¿no? El mara, por cualquier objeto, elemento, lo que sea. Y obviamente la cantidad va a cambiar. Yo puedo preguntar, Kahuma, Kauka, Gila, Nitasa. ¿Cuántos hermanos tienes, no? Nayah, Pa, Gila, Nitua, ¿no? Yo pregunto, ¿cuántos perros tienes? Humaj, Kauka, Anunitasa, ¿no? La respuesta, Nayah, Ma, Anunitua. Yo pregunto, no sé, ¿cuántos amigos tienes? Humaj, Kauka, Masinitasa. Nayah, Walja, Masinitua. ¿No ve? Entonces, simplemente esto va a cambiar. ¿Ya? Y también en la anterior clase decíamos, ¿no? O sea, si no tengo, decían, ¿no ven? ¿Ya? Entonces ahí. Ahora, ¿qué cambia para tercera persona? Esto es Juma, tú, ¿no ven? ¿Sí? Tú. Entonces, si yo pregunto tú, entonces la respuesta es yo, ¿no ven? Entonces ahí está, yo. Ahora, esto también puede cambiar segunda persona, ¿no? Una conversación. Ahora, ¿cómo sería en tercera persona? Jupa, ¿no ven? ¿Ya? Jupaj, cámara, ni, ¿no? Pues para tercera persona eliminamos este sufijo ta. ¿Ya? Jupaj, cámara, ni, sa. ¿Él cuántos años tiene? La respuesta también, jupaj, ¿no? Jupaj, no sé, pusitunca, mara, ni, wa. Entonces este sufijo ta se va en tercera persona. ¿Está claro, no ven? ¿Se entienden? ¿Entienden? Isa. Sa, yatichiri. Ya, vale. Eso respecto a la aplicación de lo que sería el pronombre interrogativo cauca. Ya, pues hemos aprendido 3 básicos, ¿no? Kuna, kiti, cauca. Ahora existen otros más, por ejemplo, ¿no? Cauqui. ¿Qué es cauqui? ¿Dónde? 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 ¿No ve? ¿Sí? ¿Dónde? Ya. Muy bien, voy a borrar aquí. Ya. ¿Dónde? ¿No? Ya. Para esto, a ver, vamos a formular una pregunta. Kaukitatasa. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Exactamente. Esta ¿De dónde eres? ¿O no? ¿Dónde? que también podría poner el sujeto, ¿no? Humaj kaukitatasa. ¿Sí? ¿Qué estoy preguntando? ¿De dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Humaj kaukitatas. ¿Cómo respondería, no? Nayaj, Naya, Alto Patatua. Pauki, ya, Alto. patatat, alto patatatwa. ¿Ve? Naya, A ver, vamos a Esther.
Este es alto pata, quiero decir, el alto, ¿ya? ¿Ya? Ahora, aquí hay dos tas, ¿no? Ta, ¿no? Aquí está, ¿ya? Solamente que el último ya está con edición vocálica. ¿Ve? Ta, ¿ve? Entonces, cuando quieran cambiar, digamos, Nayaj Santa Cruz Tatua, Nayaj Cochabamba Tatua, siempre van a repetir estos dobles ta. ¿Ya? Ahora la respuesta simplemente con edición vocálica. ¿Se entiende? Pues, Nayaj Punu Tatua, Nayaj Santiago Tatua, Nayaj Lima Tatua, Nayaj Buenos Aires Tatua, Nayaj, no sé, pues Bélgica Tatua, ¿ve? ¿Ya? La respuesta siempre va a ser así, ¿ya? Lo que va a cambiar solamente es esto, ¿ya? Ahora pueden aimarizar así como está o simplemente mantener el nombre, pero la terminación siempre así, ¿ya? ¿Está claro? Igualito. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver, por ejemplo, de dónde eres, ¿no? Pues, posiblemente la ciudad donde vives, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando veamos sufijos, entonces ahí vamos a ver, ¿no? Hay de procedencia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser de Cochabamba, pero ahora vivo en La Paz, ¿no? Entonces, procedencia, ¿ya? Muy bien. Ya lo vemos ya, ¿no? Estamos aprendiendo el cauqui, ¿sí? Maestro, Eso sería una de las preguntas que se hace con Cauqui para saber, ¿no? ¿Dónde eres, no? La otra aplicación de Cauqui. Cauqui, na. ¿Dónde está? Ya, Cauqui, na va a ser en dónde, ¿no? Ya, Cauquina. Ya, Cauquina va a ser en dónde. ¿En dónde? Cauquina. Coñani, dice, ¿no? Uno, ¿no? Bailaremos, ¿no? Y el otro pregunta, Cauquina, ¿dónde? ¿O en dónde? ¿No ve? ¿En dónde? Ahí vendría, no sé, dependiendo de la circunstancia, diferentes respuestas, ¿no? Marcajana, ¿no? No sé, pues en tal zona, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Pero esto se utiliza también, ¿ya? Cauquina. Ahora hay otra variante para hacer preguntas, ¿no? Cauquiro. ¿Han escuchado? Esa. ¿Ya? Ahora, esta es la respuesta o pregunta completa sería Cauquiro Sarañán, ¿no? Digamos. No estoy ¿Dónde? inventando. Sarañani. ¿Dónde ¿Dónde iremos? vamos a ir? ¿No? Saraña es ir. Sí, Ajá. Saraña es ir. Pero estamos con Cauqui, ¿no? Cauquiro. Ah, esta es pregunta. Cauquiro Sarañani. Esto sería, ¿dónde vamos a ir? ¿No? Yo puedo decir, Utajaru. Está el ja, que sería mi, y ru sería mi, ¿no? O perdón, a mi casa. Utajaru. ¿No? Cauquiro Sarañani. ¿Ya? Estas son algunas variantes, pero esto vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Nos falta vocabulario y para poder practicar o para poder aprender, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esto? Ya ya te te- hice una preguntita, no escuché bien. Esa parte de Jumaj Cauqui Tatasa, ese tata, ¿qué significaría? Tatasa, esa última parte. Ah, ya, significa de más o menos, ¿ya? De. Sí, Ah, de. ya. La respuesta igual, entonces, de el alto más o menos sería la B. Exactamente. Ah, ya, muy bien, gracias. Ya Tichiri, Sí, eso donde dice la parte Nayaj, Altuta Tatua, significa que dice yo soy del alto. correcto. Ah, ya. Gracias, Tichiri. Por ya eso te cuando chiri. quieran responder y son de otro lugar, solamente van a cambiar esto, ¿no ve?
La terminación siempre va a ser tatua. Bueno, tatua. Porque aquí en la pregunta está tata, ¿no ve? Entonces, aquí simplemente está con elisión vocálica. Se mantiene eso. ¿Ya? Aquí el cauqui es el pronombre interrogativo. Entonces, en vez de eso ponemos el lugar. ¿Ya? ¿Está claro? Yatichiri, ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar? ¿William? mi consulta, Yatichiri, ¿dónde está Humaj Kauki Tatasa? También, se puede decir Kauki Tasa, Coquitasa. Eso ¿es sería más bien correcto? para tercera persona. Humaj Kauki Tasa, No. no. Jupaj, eso sería para tercera persona. Jupaj, tercera persona, ¿no? Jupaj, Coquitasa. Coquitasa. Tercera persona, solamente con un ta. ¿Se acuerdan del kuna, del kit? Igual quitábamos, ¿no ven? ¿Ya? Solamente para tercera persona, con una ta. ¿Ya? Pues yo digo, jupaj, el altuta, alto, déjame escribir, alto, pata, ta, wa. Entonces, en este caso, simplemente tiene una ta y la respuesta también tiene una ta. ¿No ven? Jupaj cauquitasa, jupaj alto, pata, ta, wa. Ta, ta. Pero esto es para tercera persona. Jupa. ¿Ya? Pero para segunda persona, siempre para con doble ta. Una ¿Ya? pregunta de Tichiri. ¿Sí? Si es que me pregunta Jumaj, Cauquita Taza, y yo respondo Nayar, Altupatamarca, ¿igual es válido la respuesta o tiene que entrar siempre Altupatatatua? Ya, o sea, puedes decir altupata marca tatua, pero la cosa es que al final terminas de esta forma. Ah, ya, Tichiri. ¿No ve? Yotichiri, Sí, aquí en la respuesta en tercera persona es Jupajal tu patatawa, ya no lleva la T antes de la W. eso es lo que acabamos de aclarar aquí. Cuando es, hemos dicho, cuando es segunda persona, doble, lleva doble ta, ¿no ve? Ta, ta. Y en la respuesta también ta, solamente que el último está con elisión vocálica. Ahora, en segunda persona, perdón, tercera persona, solamente lleva una ta. Entonces, en la respuesta también lleva ta. Uno. ¿Está bien? Sí, Está. ¿Alguna otra pregunta? Entonces sería, ¿cómo sería Yatichiri? ¿Tú eres del Alto? Ah, ya, quieres preguntar de otra forma, pero ahí ya no entraría el cauqui, estamos viendo el cauqui, ¿no? No digo en respuesta, digamos, le pregunto a una tercera persona, ¿y él de qué, de dónde es? Algo así, entonces, y él responde, no, Él, estoy mal, toma. ¿Tú de él, dónde eres? Algo así. Pero tú, él, sería esto, segunda persona. Espera, ajá, soy tercera es él. Esto es tú, segunda persona, ¿ya? Y esto es tú, ¿no ve? Jupa. Ah, No, ya, en ya este entendí, caso, él ya, o ahora sí ella, me he dado cuenta. tercera Tercera, persona, disculpa. Gracias, ¿ya? Yatichiri. Vale, que ver. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Amuy City? Yatichiri, he escuchado ¿Cómo? por ahí, Cauquín Kiritaza, ¿es lo mismo? Sí, aquí estamos utilizando, ¿no? El inki. Jumaj cauquín kiritasa. ¿Ya? Entonces, en vez de este ta, reemplazamos por esto. Y aumentamos el ri. Solamente son variantes de preguntas, ¿no? Ahora, este cauquín kiritasa hace referencia al lugar donde vives. ¿Ya? Entonces, digamos, Yatichiri, ¿cómo se consulta de qué pueblo eres? cauquín marca tatasan.
Kauki marca tatasa. Chiri, gracias. Vamos a escribir aquí. Kauki, ¿no? Marca, sa. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Solamente que el cauqui lo llevamos solito por delante. Y ponemos el marca. ¿No? La respuesta también va a ser no así. Nayaj, digamos, Nayaj, Viacha, marca, tatwa. Entonces, aquí está, ¿no? Tasa. Marca. Marca. Tatua. Tasa, tat, ¿no? Con edición vocálica, tal como hemos visto aquí. En tercera persona también, ¿no? Jupaj, ¿no ve? Jupaj kauki marca tasa, solamente con un ta, ¿no ve? Como este caso. La respuesta, Jupaj, ¿no? En vez de nayaj, Jupaj, viacha marca ta, wa. ¿No? Exactamente lo mismo. Marca es pueblo. Pueblo, ciudad, dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces sería, ¿dónde pueblo eres? Así, porque Cauqui es dónde. Ya, pero no se traduce literal, hemos dicho, ¿no ve? El primer día hemos aclarado eso, ¿no ve? ¿De qué pueblo eres? Exactamente, eso va a ser. Soy de la ciudad de Viacha. Yo soy del pueblo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguno. Muy bien. Ahora van a hacer la práctica, vamos a armar grupos. Van a utilizar todo el cuna, todas las preguntas posibles con cuna, con kitty, con pau, pronombres interrogativos. Y obviamente, ya, en este momento es 35, ¿no? 40, 5 minutos, ¿ya? Entonces, armamos grupos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, algunos apenas he dicho y se han salido, ¿no? Ya, esto vamos a considerar, voy a anotar hoy día, ¿ya? Voy a considerar todos los que entren a los grupos, ¿no? Porque hay algunos que no entran. Déjenme ver. Ahora sí. ¿Cuánto quedaron? Ya. Ya, ingresen a sus grupos. Va a tomar en cuenta, dice, de hoy día. Ahora, participen. ¿Qué hacemos? Licenciado, no pude entrar. Ingresen. Algunos grupos ya están practicando. Sí, no pude entrar, licenciado. ¿Por qué? ¿No te A sale la el sala mensaje? 1, no sé. ¿Eres Carla? Sí, Y está tu sala 1 compañera. decía que he apretado y no quería. Voy a entrar. Ya entraste, Carla.
Armado un diálogo. Tengo acá mis preguntas, pero Ya se nos agotó. Apaguen su micrófono, por favor. Muy bien, ahora sí, ya han vuelto todos. Empezamos. A ver, María Illanes, ¿qué grupo estabas? Solita estaba Yatichiri. No entra nadie. A ver, ¿qué grupo eras, pero? Voy a Puedo ver, 27. ¿quién no ha entrado? A ver, voy a verificar. Aide Silva Tintaya, ya. Ya. Doris Pomar, ¿con quién estabas? ¿Con quién estás? Me vas a dictar. Omar, aquí ya te Con Omar. Omar, ya. Ya, Pallantapam, empiecen. ya. Aski, Arumakipan, Kilata. Aquí Uruquipanay, Cuyaca. Camisa aquí. Con el Kitty. Waliki, ¿jumaste? Walikiraki. Kuman, Sumag, Kunasa. Nayan Sutija 33. Perdón. Naya Sutija Omar. ¿Sutimaste? Nayan, Sutijaj, Doriswa. Waliki. Acá Kunasa. Acá La Piwa. Cauca, Maranitasa. Nayar 33 años, Cuyacadoris. Jumaj, Nayaj, Pusitunca, Maranitwa. Jumaj, Cauca, Cuyacanitasa. Nayar, Ma, Cuyacanitwa. Tatamaj, Cauca, Cuyacanisa. Tataja, Janiu Gilatanitwa. Jupaj, Kitisa. Jupaj, Marsilua. Gisa. Jiquisincan, Gilata. Jiquisincama y Cuyacadoris. Walikiu, muy bien. Doris, Omar. A ver, Gracias. Fabiola, ¿qué te invitas a? ¿Con quién estabas, Fabiola? ¿Qué grupo eras? Era con Raiza del grupo 31. Fabiola, Gaby Ayala, Raiza, Mariana Tarqui. A ver, Callantapam. Aski, Uruquipan, Cuyaca. Aski, Uruquipanay, Fabiola. Kamisaki. Walikistoa, Humasti. Walikiraki. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaj, Reisawa. Humasti. Nayan Sutijaj, Fabiola. Cauca Maranitasa. Naya Tunca Yatuncani Maranitwa. Humasti. Nayan 24 Maranitua. Humaj Cauquita Taza. Naya La Pasanqueritatua. Humasti. Nayan La Paz Marcatatua. Cauca Anunitasa. Naya La Paz Marcatatua.
Perdón. Nayaj ma anotado. Nitrua. Tanito, espera. Hikisinkama Kuyaka. Hikisinkamay, Kuyaka. Ya, ole kisku Doris Mollo, ¿qué te invitas a? ¿Con quién estabas, Juliaca Doris? Virginia, profesor, sala 14. Sala 14, Doris Mollo, calle Virginia Churata. A ver, Callantapam. Asquiuripan, Kuyaka Doris. Asquiuruquipanay, Juliaca Virginia. Kamisaki, Kuyaka. Hualiquis Tuacuyaca, Jumasti. Waliki, Kuyaka. Nayan, Sutimaj, Kuyaka. Nayachik Tama, yo te voy a preguntar. Human Poca Sutimaj Kunasa. Nayan, Sutijaj, Virginiawa. Fumaste. Nayan Sutijaj, Doris Mollo Calle Satatua. Kuna Luririta Kuyaka. Naluri. Ya. Ya, ocupaciones, todavía, ya. Otra pregunta. Todavía. Ocupaciones. Otra pregunta. Kunas acá Kuyaka. Kunas. No, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué es esto, Cuyacá? Te dije. Podéis responderme cualquier cosa. Acá es Pancagua, acá es Lapizagua, cualquier cosa. Allá. Acá Lapizagua. Hualiqui Ucuyaca. Cauqui Marcan Camiritas. Eso que hemos hablado. Altu Patatua. Nayaj Arica Marcan Camirito. Cau Iwanitas Cuyacá. Nayaj Kimsa Uywanitwa. Nayaj Mapisinitwa. Hikisinkama Kuyaka. Doris. Hikisinkama Kuyaka Virginia. Ukaki Uyatichiri. Waliki Poneo, Waliki Doris. Un poquito más hay que practicar, pero Virginia, pero está bien, ¿ya? Está bien. A ver, Mayan, Pierina, aquí te invitas, Cauquir, ¿cuánto tatas? Sala 7, Adrián. Sala 7, Adrián, perfecto. Allanta Pam. Chiri, perdón, se me cortó mi internet, me tocaba con Sandra, no sé si ya llamó. No llamé. Gilata, Adrián. Kuyaka, Pierina. Askyuripan, Gilata. Askurkipanay, Kuyaka. Kunjamas Tasa. Waliki. Ya. Nayah Waliki Rakistua. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutija Adrianua. Nayaja Pierinawa. Waliki, Kuyaka. Jupaj Kitisa. Jupaj Marcelua. Humaj Kaukititasa. Nayah Tajna Marcatatwa. Marcatatasa.
Tajnamarca tatua. Humas cauquita taza. Punotawa, Nayaja, Punotawa. Waliki, Kuyaka, waliki. Humaja, Cauca, Utanitasa. Nayahma utanikitua. Humas jauja utanitaza. Nayajpa Utanitwa. Waliki, Kuyaka. Jauja maranitaza, Kuyaka. Nayaja Patunka Payani. Waliki, Kuyaka. Humanste. Nayah kimsatunga pesca maranitwa. Ya. No sé cómo se. Aquí, Hikisinkamay, Kuyak, Hilata. Aquí sin cama, Kuyaka. Dale. Walikio, Adrián, Kumaraki, Pirina. Muy bien. Ruth, ¿qué te invitas, Kuyaka Ruth? ¿Con quién estabas? ¿Qué grupo? Toribia, ya te chiri. Ya, Toribia, Cantat Kuyaka. Grupo Quizá. 11, Toribia Maita. Kalyantapham. Askirukipan, Kuyaka. Askirukipan, nay Kuyaka. Más otivan kunasa. Nayan sutijaj Toribiawa. Humanste. Naya Ruth Satatwa. Kaukamar. Maranitas. Kuyaka Toribia. Nayaj Kimsatung Latung Maranitwa. Humaste. Nayaj Kimsa Tunka Pescani Maranitwa. Kuyaka. Kauka markata tasa. Nayaj Alto Patatwa. Humaste. Nayaj La Paz markatatua. Waliki. Después. ¿Qué más? Hikisinkama, Kuyaka. Hikisinkama, Kuyaka, Toribia. Ya, Walikio, Ruth, Kumarak, Toribia. Muy bien. Hasta ahí hoy día, ¿ya? A ver, se han dado cuenta, es importante la práctica, ¿no? Cuando aprendemos, ¿no? Aparentemente ya lo sabemos todo, pero cuando tenemos que ya practicar, ahí está el problema, ¿no? Entonces, he visto algunos detalles, por ejemplo, que el tema de pronombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nayan Sutejaj, ¿no? Entonces, Human Sutimaj, así más o menos, ¿no? Entonces, son preguntas o respuestas que no están, digamos, ordenados correctamente. Entonces, eso solamente es cuestión de práctica, ¿no? Entonces, los pronombres personales, los pronombres posesivos y todo eso, ¿ya? Ahora, algo que me llamó la atención y que no lo he aclarado y es importante, es lo siguiente, ¿ya? Vamos a escribir aquí. Aquí voy a escribir, ¿ya? Hemos aprendido el isti, ¿verdad? El isti, ¿ya? Hemos dicho que este isti sirve para, o es para hacer preguntas y significa y, ¿a ver? Eso significa el i, ¿ya? El isti, ¿ya? Ahora, hay dos formas de preguntar. Por ejemplo, a ver, huma. Yo puedo decir humasti, ¿no ve? ¿Qué estoy preguntando? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No ve? Eso estoy preguntando. En este caso estoy diciendo, ¿y tú? ¿Y tú? ¿No ve? ¿Y tú? Eso estoy preguntando. Pero hay algunos que utilizan de esta forma. ¿Qué cosa varía? La N. Exactamente. La N. Ahora, este N es esto. Na. ¿Ya? Na. Significa de. ¿Ya? De significa. Ahora solamente que aquí está con elisión. ¿Ya? Humansti. Ahora, esto significa y de ti. Entonces no es lo mismo. ¿Ya? Humasti significa y tú. Humansti y de ti. ¿No ve? Por ejemplo, si yo estoy preguntando nombres, ¿no? Yo le pregunto a Doris, ¿no? Human sutimaj kunasa, ¿no?
Nayan sotejaj Doris me dice, ¿no? Humansti, esta es la correcta. Y de ti, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, con N o sin N depende del contexto. Vean la traducción. Y tú, bueno. Ahora, ¿cómo se dan de cuenta? Cuando esto es de pertenencia. Esto es de pertenencia, ¿ya? Cuando la pregunta refiere a una pregunta de pertenencia, van a utilizar con N, ¿ya? Ahora, si no es de pertenencia, no. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde vas a ir? ¿No? Digamos, voy a ir al mercado. Humasti, ¿y tú? ¿No ve? El mercado no me pertenece, ¿no ve? Yo, digamos, o voy a ir, digamos, Nayaj ya te quiere usará, ¿no? Yo voy a ir a aprender. Entonces, ese no me pertenece. ¿Me dejo entender? ¿Cuándo se utiliza con N o sin N? Sí. Amuyasiti, ¿está claro? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, esto van a tener cuidado, ¿ya? Entonces, vayan practicando, ¿no? ¿Cuándo, cómo se utiliza con N o cuándo se utiliza sin la N? Recuerden. Y Chiri, un ejemplo más de y de ti, por favor. Ya. Sí, por favor. Este na, recuerden, significa de, ¿ya? También significa en, pero en este momento significa de, ¿ya? A ver, un ejemplo, ¿no? A ver. Tatama. Tata, ¿qué es? Papá. Papá. Tatama. Ya. Ahora, si yo pregunto tatamasti, ¿qué estoy diciendo? Papá, de pertenencia. Papá. Tu papá. Y tu papá, ¿no ve? Papá. ¿Ya? Entonces, me dejo escribir. Ahí está. Y tú, no puedo escribir. Tu papá, ¿no ve? ¿Ve? Y tu papá, ¿no? Tatamasti, y tu papá, ¿no ve? Ahora, digamos, estamos refiriendo, no sé, estoy hurgando varios teléfonos, ¿no? Teléfonos en mi mano, ¿ya? Yo pregunto, Micrófonos, por favor. Ansti, ¿qué estoy preguntando ahora? Y de tu papá. Y de tu papá. ¿Ve? Y de tu papá, ¿no ve? Entonces, en este caso, el contexto va a depender mucho, ¿no? Estoy suponiendo que aquí tengo celulares, ¿no? Entonces yo, o alguien puede suponer, ¿no? Que es de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, ¿no? Tatamanstein, ¿no? Y de tu papá, ¿no? Entonces, entre estos dos, la diferencia está en el contexto. Pero recuerden, cuando hago referencia a alguna cosa de pertenencia, siempre voy a utilizar el na de, ¿no? ¿Se entiende? Walikiwa, Isa. Muy bien, entonces a practicar, ¿ya? Pakalko algo apachao, ¿ya? Purpurkam, taken, walik. En plataforma les voy a mandar las invitaciones para el trabajo, ¿ya? Purpurkam, Yatichiri. Por favor, los micrófonos. Escuchen. Purpurkama, Yatichiri. Purpurkam.